Celebra. pero no te la creas. Y con respecto al cáncer, ¿no? Que lo vemos en Ujú. todos lados y cada vez más, ¿tienen una raíz común, por ejemplo, un cáncer de colon Exacto. que es por abuso, por decir, ¿no? Sí. ¿Hay algo común ahí? Sí, están catalogados. Lo que hizo Hammer, este médico que yo le decía, fue entrevistar a todos los pacientes durante años. Después a Hammer lo meten preso, lo quieren matar dos Uh, veces y escribió 2 libros en la cárcel. O sea, tiene una historia terrible el tipo, pero él descubre que todos los que tenían cáncer de colon habían vivido una situación similar, que es que te hayan hecho una cagada grande, o sea, que alguien te haya cagado con la palabra, ¿no? Cagado porque el colon es mm. Sí. el intestino grueso, ¿no? Por donde pasa ya lo más, lo que menos nos sirve, donde ya no queda nada que se pueda aprovechar, ¿no? Y así el cáncer de pulmón, por ejemplo, es miedo a morir por falta de aire, ¿sí? Tiene que ver con la función que cumple el órgano también, la tonalidad conflictiva. Entonces él fue entrevistando y llegó a recabar, están todas las enfermedades, todos los cánceres, todos los síntomas catalogados y tienen su conflicto asociado. En el Mm. caso de la leucemia, La leucemia, bueno, ahí es interesante lo que estás preguntando porque otra ley de Hammer, que es la segunda, él descubre 2 momentos de la enfermedad. La fase que sería la fase activa del conflicto, que es cuando acabas de vivir la situación, y se produce la descarga, pero Mm. no hay síntomas. Bueno, la anemia y la leucemia son las dos fases de una misma situación, ¿sí? Entonces, la descarga se produce cuando se produce la descarga de ese conflicto, que es un conflicto de pérdida de vital, o sea, como que no tiene más sentido seguir vivo, porque la anemia la persona como que se va consumiendo, ¿no? Tiene menos glóbulos rojos, la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, baja y transporta menos oxígeno, se está muriendo básicamente, ¿no? Mm. Entonces, eso porque está viviendo una situación familiar en fase activa de conflicto, donde o se siente que lo quieren expulsar del clan, se siente de más muchas veces, o depende del tipo de anemia, a veces al revés, ella quiere expulsar a alguien del clan, pero la que se queda sin oxígeno es ella, es la persona con el síntoma. ¿Qué pasa? Cuando eso se resuelve, que se llama conflictolisis, supongamos, no sé, hubo una situación en donde se murieron los que la querían erradicar o lo que sea que pase en la vida real, que se resuelve el conflicto, no quiere decir que esté sanado, está Mm. resuelto como situación. Pasa a la segunda fase, que es la fase de reparación, que es que todo lo que el cerebro hizo para provocar la anemia lo deshaga con la leucemia. La leucemia es una reestructuración de la médula ósea en donde se empiezan a regenerar las células y cuando la medicina tradicional hace la punción de médula y detecta alteración celular, es porque se está reprogramando todo lo de la anemia, ¿sí? Ah. Entonces son 2 momentos distintos y responden a la autocuración, a procesos de autocuración. O sea, si la anemia no dura mucho, la leucemia pasa inadvertida porque tampoco dura mucho o sea, lo que Hammer descubre es que todos estamos teniendo cánceres todo el tiempo, que no nos enteramos, porque Mm. duran poco tiempo. Los que Mm. llegan a ser advertidos es porque estuviste, no sé, 5 años con el problema familiar de la anemia, supongamos, y después se te dispara una... Mi mamá murió de leucemia, con esto la tengo re clara de Mm. esta parte, ¿no? Claro, ella toda la vida vivió de esa manera, sintiéndose desvalorizada, porque la anemia es desvalorización profunda en el clan Mm. familiar, ¿no? Como que no, estás de más, te querés borrar directamente. Entonces, ahí viene la fase de reparación, que es la leucemia, que si pasa de largo y te recuperás, ¿sí? Por eso hay gente que se cura, incluso haciendo con la medicación, porque nosotros decimos,
Incluso, claro. Incluso con la medicación tenemos ese chiste, ¿no? La medicación no va a impedir que te cures cuando el proceso está en los tiempos que el cerebro considera que puede responder a eso, porque tiene que ver con el desgaste del El aparato, ¿no? cerebro, cuando decís el cerebro, estarías diciendo la conciencia del ser. O sea, No, es el cerebro automático, porque estos son mecanismos biológicos de supervivencia que comanda la parte autónoma, que nosotros no dirigimos. ok. Entonces, la respuesta de la anemia o la respuesta de la leucemia sucede sola, como suceden todos los procesos que están sucediendo en este momento, sin que nosotros hagamos nada. Menos mal que no decidimos nada de todo eso. Si Pero no, no, no haría no, nada. que estaríamos remuertos. Mm. Pero cuando le ponemos conciencia, supongamos que viene una persona que le detectan la leucemia, hace la sesión de bio, se entera de todo esto, encontramos la situación de desvalorización, trabajamos todo eso, que puede ser hasta de cuando la madre se entera que estaba embarazada de esa persona y sintió que no quería ese Sí. hijo. Esa es la impronta de desvalorización, viene de ahí, más toda la que traes De de antes. transgeneracional. Mm. Entonces, en ese momento, esa persona, si nosotros trabajamos eso, podemos hacer reprogramación de útero, que es otra técnica que te metes en el útero y recreas toda otra venida al mundo diferente, y eso reemplaza la información que tenés vos almacenada en el cerebro, y de ahí en más se te fue la desvalorización. Pero es porque hicimos ese reemplazo, estamos trabajando con memorias almacenadas, con emociones almacenadas en rieles, en sinapsis neuronales, a ese nivel. Por eso se llama, uno de los nombres que tiene es bio-neuro-emoción, porque vamos a ir a las neuronas a borrar las emociones y a reemplazarlas por otras. O sea, es una manera de decir, Sí. pero es una reprogramación. Es que creen nuevas sinapsis en vez del surco habitual de sinapsis que tenían en automático, digamos. Exacto, esa es la explicación científica. Mm. Nuevos rieles en el cerebro por donde vamos a empezar a ir y ya no vamos a tener las mismas vivencias de las mismas situaciones ni las mismas sensaciones en la vida.